Esta iglesia de San Bartolomé fue construida entre los años 1696 y 1714 por los jesuitas. No podemos determinar qué maestros canteros la construyeron, pero sí podemos decir que muchos de ellos fueron maestros canteros de nuestra antigua villa. Esta iglesia es de estilo barroco y siguió las pautas estilísticas triunfantes en aquel momento en Roma. Como veremos en capítulos sucesivos, en su interior destaca un extraordinario conjunto de retablos y esculturas atribuidas a artistas de la envergadura de Pedro de Mena, Gregorio Fernández, Pedro de Campo y Beito Silveira, entre otros de la escuela compostelana y castellana. Destaca en su interior la Virgen de la O, patrona de la ciudad, y así como la imagen de la Magdalena atribuida a Gregorio Fernández. Vemos ahora su fachada, de 2 pisos y 3 cuerpos. Como vemos ahora, en la parte inferior, 6 columnas sobre bases y 2 pilastras exteriores. Como podemos comprobar ahora y siguiendo esta, en el centro de cada 3 columnas observamos una labra heráldica que describiremos a continuación, así como unas ventanas y unas hornacinas vacías. Vemos ahora su cornisa que separa este cuerpo del superior. Observamos ahora parte de la cornisa decorada con bolas sobre bases prismáticas. En su parte superior y en el centro, un frontis en el que encontramos el escudo de armas de España. Escudo este cuartelado en cruz, timbrado con la corona real, situado en el alto de la cartela. En el primer y cuarto cartel un castillo, de oro manzonado y aclarado de azul. En el segundo y tercer cuartel de plata, un león de gules, y en el escusón las armas de los Borbones, compuesta de 3 flores de lis, rodeando el escudo el toisón de oro. Bajo el escudo un gran ventanal en su centro, y flanqueándolos una columna a cada lado sobre su base. En la parte inferior y en el centro, una única puerta, la que se remata con un frontón partido y sobre él mismo una hornacina que alberga la imagen de la Inmaculada. Vemos ahora la torre de su lado izquierdo con capulino, donde se ubica el campanario.
En su parte inferior y entre las tres columnas de sus lados encontramos dos labras armeras iguales, que no es otro que el escudo de armas de don Antonio Mosquera Villar y Pimentel, nombrado caballero de Santiago en abril de 1638 y gran benefactor de esta iglesia de San Bartolomé. Escudo de forma elíptica sobre cartela, cuartelado en cruz, timbrado con corona, privilegio de la casa de Betraces, y acolada la cruz de Santiago. De este escudo tienen más información en el álbum anexo a esta página, en el apartado de labras heráldicas.